Doncs comencem en Emilio Soria, que ens va parlar del màster de Ciència de Dades de la Universitat de València. I crec que tu no necessites presentar. No, yo no, vale. Porque no necesito, sino para 10 minutos, digo, tampoco. Pues muy bien, vale. Bueno, pues nada, me presento rápidamente. Mi nombre es Emilio Soria, soy catedrático de Ingeniería Electrónica y director del máster de Ciencia de Datos de la Universidad de Valencia. Lo primero, importante, el que quiera preguntar algo del máster, mi correo es emilio.soria@v.es, me escribís un correo y quedamos un día en mi despacho por videoconferencia y os aclaro, digamos, las dudas particulares que pueda tener cada uno. Sobre el máster, bueno, pues el máster empezamos en 2015, ya estamos en la quinta o sexta promoción y la verdad es que el máster está funcionando como un tiro. Está funcionando como un tiro a nivel laboral y está funcionando como un tiro a nivel de conocimiento, porque todos los años nos toca, digamos, cambiar un poco el máster porque esto va bastante deprisa. Entonces, ¿qué os vamos a enseñar en el máster? Pues en el máster, básicamente, si tiramos de un titular, sería, digamos, saber manejar cualquier tipo de dato en cualquier tipo de aplicación. ¿Qué es cualquier tipo de dato? Pues vais a trabajar, os vamos a enseñar a trabajar con los datos de toda la vida, el numérico, el estructurado, pero luego aparte os vamos a enseñar a trabajar con otro tipo de dato, que ahora se ha puesto muy de moda, que es el no estructurado, que sería texto, imágenes, vídeo, y esos datos en principio no tienen ningún tipo de estructura. Hasta ahora la gente no sabía cómo meterle mano y ahora ya, digamos, hay métodos matemáticos relativamente potentes para meterle mano a ese tipo de datos, ¿vale? Entonces, ahora hay una gran demanda de este tipo de perfiles porque hasta ahora lo único que se analizaban eran números, pero en el momento que aparecen las redes sociales, aparece aparece Internet y aparecen, digamos, varios canales donde aparecen este tipo de datos, pues la demanda de este tipo de perfiles aumenta. Aparte de manejar ese tipo de datos, os vamos a enseñar a aplicar, yo le llamo siempre modelos matemáticos con esteroides. Es decir, os han enseñado modelos como modelos lineales multivariantes, os han enseñado series temporales, pues ahí os vamos a enseñar a manejar modelos con varios órdenes de escala de magnitud en cuanto a número de parámetros. Pues para manejar textos e imágenes vais a tener que diseñar por redes neuronales profundas, que estamos hablando del orden de 10.000, 20.000, 50.000, hasta incluso 100.000 parámetros. ¿Cómo se gestiona todo eso? Pues eso lo enseñaremos ahí. Os vamos a enseñar a cazar datos de la web, lo que se conoce como web scraping, ya vamos a sacar información de esos datos. Os vamos a enseñar las diferentes formas de almacenar que tenemos los datos, las bases de datos SQL y no SQL, que se aplican en lo que está tan de moda como el Big Data. Os vamos a enseñar también a cómo aplicar este tipo de cosas en negocio y en salud. O sea que es un máster intenso. Es un máster que yo siempre adelanto, no son de los de tú te sientas y como hagas poquito lo apruebas, sino que es un máster donde apretamos las tuercas. Desde el minuto 1 os vamos a exigir a programar en R y en Python. Arrancáis, digamos, y os enseñaremos los dos lenguajes, pero es un máster que es exigente, eso ya os lo digo. ¿Ventaja de ser exigente? Que cuando acabáis la tasa de paro es 0%. O sea, todo el mundo, digamos, antes de que acabe el máster, como se dice en los mercados de ahora, se nos quitan de las manos. Pues igual. Ahora, digamos, hay gente que todavía no ha terminado la primera promoción y ya, digamos, está trabajando a tiempo completo. No tengo nada más que decir. Pues perfecto. ¿Verdad? ¿Duración? La duración, en ese tipo de cosas no me he metido ni tampoco en las asignaturas porque lo tenéis todo en la web, pero son 3 semestres. Es decir, además está diseñado para que el último semestre sea una especie de impulso a la empresa. El primer año os enseñamos todo lo que os he comentado y el tercer semestre son prácticas externas en empresa, seminarios que se hacen online y el trabajo fin de máster. Con lo cual, el tercer semestre uno puede estar ya trabajando en Madrid, Barcelona, Alemania y lo puede hacer a distancia. ¿Nada más? Pues fenomenal. ¿Tú tampoco quieres añadir nada, Emilio? Si quieres... Que yo tengo que añadir. Bueno, la web, pues que tenéis si buscáis Máster Ciencia de Datos, ahí tenéis toda la información. Este año hemos hecho un cambio de temario, que hemos cambiado la asignatura Big Data por la asignatura Aprendizaje Profundo.
porque cuando arrancamos en el 2015 el tema de Big Data, se hacía de una determinada manera, a día de hoy se hace de otra y esa asignatura sobraba y la hemos quitado. Y hemos metido todavía más especialización en lo que se conoce como aprendizaje profundo o inteligencia artificial. ¿Vale? Más cosas, tenemos visitas de empresas, tasa de paro yo diría que negativa y poco más. Tenéis mi correo y de verdad, último consejo. Antes de meteros en cualquier máster, está seguro de dónde os metéis. Y yo creo que es bueno que aquí os contemos las excelencias de nuestros másteres, pero el mejor camino para enterarse de los másteres es intentando contactar con alguien que haya hecho ese máster y preguntándole. Esos son los que mejor opinión van a dar. ¿Vale? Vamos. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Aparte, dejo tiempo a la gente que luego la quiera utilizar. Sí, pues muchas gracias, Emilio. Venga, gracias. Vale.